El debate es un acto de comunicación en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. El que sea más completo se logra a medida que los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y en solidez de sus motivos. Al final, todos estos argumentos serán evaluados por cada una de las personas y se deberá llegar a un acuerdo fijo. Bueno, pero aquí no. Esto es debater. Ok, señoras y señores, muy buena. Ahora sí, esta es la buena. Señores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué milagro. Voy a abrir aquí el Ahora sí, esta es la buena, ¿no? Sí, esperemos que sí. Vamos a ver. RKA Radio. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook, la señal que nos da RKA Radio. Esto es Debater, el programa de opinión donde nuestros comentarios salen pues vía análisis de todos nuestros conocimientos. Y bueno, pues así es como empezamos esto que es Debater, que ahorita solamente somos dos otra vez. Y vamos a tener ahí a un invitado que es un gran amigo. Ya está entrando. Él es un gran amigo, un gran compañero. De hecho, a lo mejor se va a oír muy joto lo que voy a decir, pero todavía a mí me quedan algunas dudas. Podría ser hasta mi esposo. Y pues un gran abogator. Tenemos al señor Francisco, un gran amigo que él opina mucho. Él está lo queremos. Corrigiéndonos. Gracias, y hoy va a estar aquí como invitado. Bienvenido. Gracias, salud. Ay, mira, ya se sabe el formato, güey, sí. Ya. No, fíjate que se me olvidó. Espérenme tantito. Sígale, están en su programa. Ok, mandamos un saludo a Lady Barrera, que ya está ahí con nosotros. Hola, buenas noches a todos. Gracias. Y pues a los de RK no está el Doc, no se ha conectado tampoco Joss, no se ha conectado Yo humildemente, mira, Ay, papá. Yo soy de cinturón de pobreza. No, ¿qué crees? Que ahora yo sí me aventé en la Cuba, la de una pizca de sal, gotas de limón y bacardí blanco. ¿Sí? Sí. Oye, estas no son como las de las sardinas, que sale así y hay que tirarlas, ¿no va? La carta blanca es así como que de albañil, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paco? Fíjate que sí me gusta ese sabor. No, pues es que... No, yo creo que no, carta blanca no. Yo creo que más bien sería la de pico de gallo, ¿no? Que es la más barata, ¿no? No sé, yo... Carta blanca, el Six está en 76 pesos, salud. Porque es esa de carta... o la Tecate. La Tecate también. No, había una que... La estrella, ¿no? La estrella, ándale. Esa es la más barata. O pero, Sol. Salud. Sol, que agarró mucho... Eso es de manzana, no vayan a creer. Si no te conociera bien, diría que es un whisky. In the rocks. Ok, pues entonces vamos a empezar en lo que a ver si se conecta la bandera, los que deberían estar en este programa también. Y bueno, vamos a empezar. Estábamos hablando el programa anterior pues hablamos de estas anécdotas, leyendas y todo esto, mitos que hay en la ciudad sobre fantasmas y todo lo demás. Pues se puso bastante bueno. ¿Tú conoces alguna leyenda o mito, Paco? Híjole, pues conozco varias, ¿no? De terror. Sí, no, la de las fabulosas, no, de terror, güey, algo así. ¿Es el tema de hoy? Sí. Vamos a hablar de películas, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con, o lo que te da miedo. Híjole, pues sí conozco varios temas, varios mitos de terror. Fíjate que estaba escuchando que fue la semana pasada acerca del mito donde inicia lo de La Llorona. Porque ya ves que hay muchas versiones ahí que sí comienza con esta, ¿cómo se llama? Con Malitzin, o si se va mucho después, pero hay un antecedente ahí con los aztecas que se llama Xicomencuatl o algo así. No sé si hayan escuchado ustedes de esa. Xicomencatl, no.
No, yo no. Chicomecuatl se llama. Lo que pasa es que se dieron cuenta que realmente el mito de la leyenda pues, está de mucho antes, y aparecía una voz de un espectro que desaparecía exactamente ahí en el lago de Texcoco, que le decían la Chicomecuatl, y era como la madre del pueblo de los mexicas, y lo que ella lloraba o se lamentaba era igual, hay mis hijos y ¿a dónde los llevaré? Bueno, pero decía en náhuatl, ¿no? Porque en español no. Claro, sí, en náhuatl. Dilo bien, ¿cómo lo decían en náhuatl? A ver. No, pues quién sabe, ¿no? Porque si lo dijera ustedes no lo entenderían. Bueno, sí, eso sí. Bueno, no sé, yo a lo mejor sí, por algo que venga arrastrando de mi historia, porque parezco alemán, pero sí soy yo de parece azteca. Como nórdico. Yo sí te lo entiendo, ¿eh? No hay bronca, ¿eh? Atalanta Tishkiriski. Y bueno, lo que decía era, hay mis hijos, ¿y qué será de mis hijos? Y lo curioso del caso es que esta mujer se escuchaba obviamente antes de la llegada de los españoles, y precisamente siempre ha sido una figura o una figura de mal augurio para los mexicanos. Y se supone que no sé si ustedes llegaron a escuchar que antes del temblor del último del 2017. de septiembre del 2017 la llegaron a escuchar ahí también por el lago de Texcoco. Entonces, y también en el 85 la llegaron a escuchar. Entonces, está bastante curiosón. Es una. La leyenda, la famosísima leyenda de La Llorona, que bueno, se usa mucho, ¿no? Para calmar a los chamacos que se portan mal y que querían salir de noche. Por lo menos a mí me decían, no salgas porque sale La Llorona. ¿Y qué te pasó? Pues no, salí a ver si me llevaba, pero no. ¿Y qué hacíamos juntos? Ni el señor del costal me llevaba. Pero, por ejemplo, esa de La Llorona, hay muchas formas, historias, ¿no? De cómo surge. El programa anterior estábamos hablando de la famosísima Piedra del Diablo, que está en la Benito Juárez, que dicen que es la entrada hacia lo que es ya el infierno, el inframundo, y que de ahí también se ha visto que sale La Llorona a reclamar a sus hijos. Yo creo que hay muchas semejanzas, porque de hecho La Llorona no es, aunque es muy antigua esa leyenda en México, bueno, en la Nueva España, también hay una referencia muy parecida. Hola, buenas noches. Perdón, Paquito, acaba de entrar nuestra queridísima amiga Jos Garzón. Jos, te presentamos a Paco, te presentamos a Jos. Hola, mucho gusto. Hola. Es la sustitución de Julio Sandoval. Okay. Estamos viendo porque nos dejó plantados. Y también tenemos a Lady Barrera, que ya está ahí saludándonos. Mi querida Lady. Dice que sí le gusta la carta blanca. Para los que estaban diciendo que era de albañil, a ver si estaban diciendo lo mismo. Te ves muy mal, Gustavo, te ves muy mal. Yo sé que con este porte no puedo llevar una carta blanca, pero soy gente sencilla. Bueno, les decía que hay un antecedente también con los irlandeses, de una figura que se llama la Banshee. La Banshee es como un tipo de bruja que se lleva a los niños, pero tiene muchas cualidades muy curiosas, porque se parece un poco a la Llorona en cuanto a que dicen que también cuando está cerca se oye lejos y cuando está lejos se oye cerca. Supongo que son algunos de los aspectos esenciales de la psiquis humana, ¿no? La globalización de las historias. Pues no, lo que pasa es que también, por ejemplo, los irlandeses tienen a los gnomos, a los trolls, y de hecho son aspectos muy parecidos a los mexicanos. De hecho, dicen, nosotros tenemos a la Banshee, ustedes tienen a la Llorona, nosotros tenemos a los duendes, bueno, los duendes y ustedes tienen a los cheneques, etcétera. Son cosas que hay en las culturas internacionales que muchas veces llegan a parecerse. Coinciden. Pero la Banshee se supone que cuando aparece o le escuchas es como augurio de que algún pariente o amigo va a fallecer, ¿no? Yo lo entiendo la Banshee como si fuera igual que lo que acabo de decir ahorita de Chicomecuatl, ¿no? Ok. Es como que avisa que viene algo terrible, ¿no?
Vale. Pero sobre todo, también en el caso de La Llorona y de la Banshee, también es con los niños, sobre todo. Se lleva a los niños. Entonces es Michael Jackson. Es como Michael Jackson, pero no la puedes demandar porque no es un sujeto. Es un ente. ¿No se supone que La Llorona también por ahí anuncia la muerte o algo así? Es lo que estábamos hablando hace un momento, que viene de otra figura que se llama Chicomecuatl, que estaba desde los mexicas y que precisamente anunciaba los malos augurios y que curiosamente apareció antes de la llegada de los aztecas, de la llegada de los españoles. Y hay otro caso que yo me acuerdo de una lectura que di alguna vez, que incluso hay una situación de una leyenda de los mexicas que la hermana de Moctezuma resucitó para también anunciar la llegada de los españoles. Pero bueno, son muchas cosas, ¿no? Muchas leyendas ahí involucradas. Ok, y damos la bienvenida a el Doc. No, aquí este programa ya se volvió, o sea, en vez de que agarren ningún ejemplo. Ah, no, es el Pelambres. Es el Pelambres. Hoy vengo multifacético. No, así pareces de Ragazzi, ¿no? Sí, de los piratas, pero del Caribe. Hay varios, el que ustedes quieran. ¿Qué vendemos o qué estamos? ¿De qué se trata esto? A ver. Es que estaba montando el set para mañana las clases virtuales del Escuincle, entonces por eso me tardé. Ya saben, había que hacerle a cositas. Ok. Ah, muy bien, perfecto. Ok, pues, seguimos hablando de los mitos y leyendas y bueno, vamos a empezar ahí. Antes saludos a Denis Zúñiga que nos está escuchando. Sí, ya puse ahí el saludo, mira, ahí está. Perfecto. Vamos a empezar a desviarnos un poquito ya de las, porque bueno, ya habíamos dicho que las leyendas y estos mitos pues se transmiten de voz en voz, ¿no? No hay un escrito como tal, por eso también hay recopilaciones en libros, o sea, ya no es como tal. La historia se ha ido deformando, ¿no? Porque pues sí, claro. como teléfono descompuesto. Pero ahora vamos a empezar en literatura. Ustedes se han reventado algún libro de terror y no me vayan a decir Stephen King, porque ese lo detesto al pobre tipo y sus libros no se me hacen muy buenos, ¿eh? Bueno, pues yo traía puros de Stephen King. No, pues ya, lo que sea, entonces. Hay uno muy bueno que yo leí cuando estaba, creo que en secundaria. Se llama Relatos Bretones y son diferentes relatos de leyendas de Inglaterra, justamente de Gran Bretaña, y tiene de verdad unos muy, muy interesantes. Hay uno por ahí que dice que nunca hay que dejar, cuando hay un velorio, que nunca hay que dejar la casa sola porque se queda o va a visitar a ese lugar, a esa casa que se queda sola, el alma del difunto y que se queda ahí para siempre. Es uno de tantos relatos que vienen, pero eso es muy bueno, ese libro tiene añísimos que lo leí. Ok, y damos la bienvenida a Sandy Bracho, hablando de entes. Saludos. Que el programa pasado entró como 3 minutos, creo que tuvo problema de internet. Una aparición y por fin se manifiesta. Sí, hombre. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, tenemos los micrófonos, Sandy. Hola, Sandy. Bueno, pero te oímos, aunque sea te oímos la otra vez ni te oíamos. Tú sí nos oyes, espero. No soy. No soy. Ok, a ver, al invitado, Paco, ¿tú qué libro te has reventado? ¿O no es de tu giro ese? No, a mí me encanta el terror. De hecho, sí coincido con Oz, porque la literatura británica en cuanto a terrores siempre ha sido como que garantía, ¿no? Luego, ahí está la generación maldita, se llama la generación maldita, que es Edgar Allan Poe, Mary Shelley. Justo. ¿Cómo se llama? Bueno, Mary Shelley, su relación con Lord Byron. Pero para mí, incluso Ray Bradbury, para hablar también de terror, entre terror y ciencia ficción, también es la neta del planeta. Pero para mí, mi ídolo para hablar de terror es Lovecraft. Yo creo que incluso el mismo Stephen King reconoce a Lovecraft como su maestro, como su wow, yo quisiera ser como ese güey. y la verdad es que yo conocí al terror con Lovecraft, así de noches de no poder dormir y decir, ay, en la torre, sí es cierto.
porque tiene ese terror psicológico, ¿no? Que escribe tan bien y te la maneja tan bien que llegas a pensar que puede ser real. Incluso cuando lees el Necronomicon, por ejemplo, ¿no? Su mitología de Tulum. Y de hecho, digo, no es que quiera hacer un gol, pero miren, aquí tengo mis libros. Y no lo estoy vendiendo. Pero está barato. Bueno, está bien barato. No, es que este compendio está muy barato y son toda la narrativa completa, ¿no? Es la narrativa completa de Lovecraft. Está como en 500 pesos, pero para que no puedan dormir durante un año, sí se lo recomiendo mucho, ¿eh? Decías Alan Poe, pero Alan Poe, perdón, es más como suspenso, ¿no? Que terror. Yo he leído dos, que es el Cuervo, que nos lo pusieron a leer en la secundaria. La prepa, ¿no? La prepa, no me acuerdo. Y una de un cuento donde creo que a un amigo suyo que está a punto de morir lo investiga y bueno, no me acuerdo muy bien, pero él quiere saber qué se siente antes justo de morir. Son las dos que he leído, pero realmente no, así como lo manejan, que es como que el referente al miedo, al terror, a mí no me parece más de suspenso, más light, ¿no? Yo creo que igual y depende de tu estado de ánimo, ¿no? Porque también para mí leer El Cuervo en la noche así en un lugar no sé, como tipo campo, a mí sí se me hace así como espantoso. Porque además no sé si ustedes se han dado cuenta del tamaño de los Mondrigus cuervos de Inglaterra. O sea, no es como los cuervos que estáis acá, o sea, esos son unos animalotes que igual una de esas andan llevando a un niño de 8 años, ¿eh? Y sobre todo que para muchas culturas y sobre todo para los ingleses, el valor de los cuervos es el animal que se lleva tu alma al infierno, ¿no? Aquí. Igual y también son cosas culturales que dices tú, bueno, a mí un pinche cuervo, con su perdón, pero un cuervo mexicano pues está muy chiquito y dices, ¿qué me va a hacer esta cosa, no? Pero un cuervo, chiquito, yo creo que... Además, acuérdate que chiquito pero rinconero. Chiquito rinconero, ¿eh? A ver, yo sí vas a decir algo. No, les iba a preguntar que hablando de, por ejemplo, de historias, no puedes dormir o algo así, ¿sí han tenido ustedes alguna historia, película o que hayan leído algo que realmente del miedo no los deje dormir? Yo la verdad es que no. Sí, yo sí. Yo sí. Cuando era chico sí veía Chucky, por ejemplo, Chucky fue una de las que no me dejaron dormir. ¿Ustedes vieron la del Chucky? Es una película, son varias películas pequeñas, varios cortos, en una, y es un canibalito que sale ahí con un cuchillo y todo, sí está medio feo, pero no me acuerdo, era de unos relatos, pero en serio sí no han podido dormir por alguna película. Yo la verdad es que cuando veo una película de terror sí me da miedo en el momento, pero a mí se me olvida saliendo del cine. Y no. Miren que la película que de verdad es para mí una obra maestra es El Exorcista. Esa es la única película que sí no he podido ver yo sola a las 3 de la mañana. Pues mira, cuando salió Chucky yo tenía 10 años y no me dejó dormir. Película no era, pero por ejemplo el videoclip de Thriller, a mí sí, la verdad sí me metí uno como que unos días sin dormir, sí, ese y ahí había otro igual de así como no era película, pero no me acuerdo ahorita cuál era, pero sí Chucky y esa de Thriller, sí, Los Cazafantasmas también. No, ¿sabes cuál a mí? La de Juegos Diabólicos. ¿Poltergeist? Sí. Sí, estaba buena. Juegos Diabólicos, porque de hecho, bueno, a los que hayan visto la película, ya ves el payaso que jala al niño, que está en la mecedora. Yo en mi cuarto tenía una mecedora con un payaso del mismo tamaño. Vi la película y mandé a la fregada el payaso y la mecedora. Y no podía ni dormir ni nada. Y pues sí, también tendría como 8 o 9 años. ¿Tú, Doc? Pues fíjate que a mí nunca me ha gustado así como el terror, ¿eh? A mí me gusta más el suspenso, pero el terror como que me aburre de repente. Pero ¿sabes qué película sí? El día que la vi me dio un poco de miedo hasta que... No, pero luego dicen que soy de spoilers. La película de Aro, la primera que salió,
de verdad que me atrapó hasta una de las escenas finales. Que dije, no, bueno, aquí se acabó la película. Esa sí te dio mucho miedo también a ti. Perdón, las versiones japonesas, no las gringas, las japonesas. Ay, el terror japonés sí está muy bueno. El coreano. coreano. Japonés, hay una película que también me atrapó, que era Están entre nosotros o algo así. También me pareció buena, sí. Ese tipo de terror, ese sí me gusta. Pero todo lo que es juegos diabólicos, estas de Viernes 13, Halloween, Chucky, la verdad no. Lo que pasa es que es un tipo de terror porque es como de asesinato, ¿no? De homicidio. Ay, no, sí, o sea, lo sientes muy cerca, ¿no? Y sobre todo si vives en Ecatepec o un lugar así, pues sí, lo sientes muy cerca. Dice César Martínez, películas no, pero videojuegos así como Silent Hill. Y ahorita me acordé que ese lo jugábamos en tu casa, ¿no, Napo? Ajá. Jugábamos Silent Hill y sí nos sacaba unos sustos porque estaba muy, muy, muy bueno ese. A ver, también tiene película, ¿no? Sí, también. Sandy nos escucha, tú, Sandy, ¿qué película o qué libro no te dejaba dormir? Sí los escucho. Tampoco soy como el Doc, no soy tanto de películas de terror, pero yo veía en la tele la del Exorcista, ¿no? Y ya, también. El Exorcista. Pero me acuerdo que la pasaron, que la hicieron como remasterizada y la pasaron en el cine y fue a verla y esa noche no pude dormir en el cine. No sé qué pasó. No, pues es que en el cine no te dejan dormir. Ah, ok. En mi casa, se ve mal. Más si roncas. Porque de hecho, bueno, yo como experiencia, y creo que de ahí salió el gusto por los zombies. A mí me tocó ver solo La Noche de los Muertos Vivientes, la de Romero, la de blanco y negro, ¿no? Que es, o sea, muy buena película que en ese entonces pues sí te asustan los zombies, ¿no? Pero no entendías el trasfondo social que maneja todo esto de los zombies, ¿no? Y era que cuando incluso las veía con mi hermana o mis primos, o sea, me daba un pánico ver a los zombies y de ahí surgió mi gusto por todo ese tema, ¿eh? Todo lo que es zombies me patina, pero demasiado. Es más, yo sí llegué a comprarme el manual que vendieron en Estados Unidos, el manual para un ataque zombie, para sobrevivir de un ataque zombie, que muchos pensaron que iba a ser real, y lo compraron. Ya ves que al fin están bien locos los gringos. Sí. Compré el libro y es muy bueno, o sea, es muy bueno. O sea, si aquí hay un ataque, yo sí sobrevivo, fácil. A librazos me los agarro a todos, pero sí la libro. Le dicen los prevencionistas, ¿no? Oh, sí, pues yo por eso guardo las cositas de catsup del McDonald's y del Kentucky, porque no sé cualquier cosa de vivir una... se les llaman los prepares, ¿no? Los prepares. Oigan, ¿qué opinan de la película del Exorcista? A ver, me imagino que todos la vieron, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué opinamos en cuanto a qué? ¿A que si es posible o no es posible o a la película? Pues en todo. ¿Les dio miedo? Sí, y yo las películas precisamente de esto de exorcistas no me gustan. No las veo. ¿Por? No las tolero. No. ¿Te da cruz? No me da miedo, pero no, o sea, no las tolero, no sé por qué. O sea, no. Me entra así como que un nervio, no sé, pero ninguna. Se llama miedo. O sea, tú me da miedo. Bueno, sí. Me da miedo. La de, por ejemplo, también hay otra de exorcismo que es la de... El caso de Emily Rose, ¿no? Emily Rose. Luego salió también la del hijo de Emily Rose y todas estas, ¿no? O sea, yo esta película... Ni que fueran luchadores, Alejandro, no las tolero. ¿Cuál es el hijo de Emily Rose y se murió en la prepa? Pues por eso, o sea, yo ni sé. Anda ahí un hombre. Pero no, el exorcismo a mí... Emily Rose Jr. Ese tema no me gusta, el exorcismo no me gusta. No, yo cuando vi El Exorcista no la pude terminar de ver. Fue una película que la tuve que ver tiempo después porque no me... Sí me daba... Yo de chico sí era miedosón para eso. Ya después, la primera película que vi que aguanté, que no era de terror, era de un cocodrilo gigante que se comía a la gente. ¿Cuál la de...? Terror bajo la ciudad. De Caimán, ¿no? Ajá, y ya la vi y ya se me quitó como que el miedo de ver las películas. Pero, por ejemplo, sí me da más miedo, por ejemplo, el creepypasta, o los videos que se ven en YouTube,
Ale, ¿cómo estás? Saludos. Buenas noches. Todo ese tipo de cultura de internet, de videos, de audios. El último programa que hice de urbanidades, que fue psicofonías. Sí, la verdad sí me dio cosa escuchar toda la psicofonía completa, pero lo más raro es que cuando quise subirla, la bajé, la descargué, y el programa de edición no me dejaba ponerla en el programa. Le cambié la extensión, la transformé, le hice muchas cosas, y dije, bueno, pues si no quiere que salga, pues mejor no la pongo. Ya dejé ahí el link Sí, así es. Yo a mí lo personal, a mí sí me da miedo, porque de hecho es algo curioso. Ahorita que estábamos hablando de las diferentes culturas y cómo hay fantasmas parecidos, ¿no? O leyendas parecidas. Por ejemplo, en el caso del exorcismo, en el hinduismo, en el judaísmo, en el taoísmo, y yo, por supuesto, en el vudú, en la santería, pero existe esta figura de la posesión. Y claro, y también existen exorcistas, ¿no? De la posesión sexual, no, eso es otra cosa. Eso es otra. y el hecho de analizarlo un poco está bastante interesante. De hecho, por ejemplo, sí hay documentos que indican, por ejemplo, todo el procedimiento que hay para llevar a cabo un exorcismo por parte del Vaticano, ¿no? Que tiene que autorizarlo precisamente el cardenal. De hecho, es un acto que está conocido por el Vaticano, o sea, y que tiene su procedimiento, en el cual tiene que haber un análisis de que un dictamen de que la persona no padezca enfermedades como puede ser esquizofrenia, epilepsia, etcétera, ¿no? El flujo de las drogas. También, pero sí ha habido antecedentes bastante interesantes de, por ejemplo, de la, no me acuerdo cómo se llama, esta persona que era religiosa y que incluso levitaba, ¿no? Y Jesús de Nazaret. no, Jesús no levitó. Caminaba así, como pues cuando subió al cielo, ¿cómo crees que lo hizo? Con todo, pues no, nadie lo vio, ¿no? Pero David Copperfield también levitó. Levitó a muchas personas. Muchas cosas. Pues sí, pero digo, a mí sí es más interesante. Y yo creo que desde la época que salió esa película, y porque además como que también ha estado mucho en nuestra cultura, ¿no? Uno pensaría que a partir de la película se empezó a hablar del exorcismo en México, pero la verdad es que no. Viene desde mucho antes, ¿no? Entonces eso como que hay es lo que hablaba, por ejemplo, el Doc. Hay algunas leyendas o algunas películas o algunos temas que nos tocan como que el subconsciente al ser humano, y es lo que nos da miedo y preferimos no verlo, ¿no? Yo. Como ese caso, ¿no? Sí. No lo quieran reconocer. A mí la película de Sexto Sentido, a mí se me hizo muy buena. Pero no platiques al final porque... Y a muchos no les pareció tan terrorífico, a mí sí me pareció muy buena, ¿no? Fíjate que ese tipo de películas de fantasmas, esa es muy buena, es muy parecida como la de Los Otros, de Otro. Es buenísima. Sí, es muy buena. ¿Tú has visto esa, Doc? Sí, ¿cómo no? Sí, me gusta. De hecho, perdón. Este tipo de películas de fantasmas, que sí pueden ser como un poco más reales, la verdad es que para mi gusto son las buenas películas de miedo. No, también la de Los Otros es excelente, esa película, ¿todos la vieron? Sí. No, yo no he visto esa película. Nunca me llamó la atención, la verdad es que nunca me llamó la atención. Es casi como... No la vi porque estabas tonto. Qué tonto. Pero, o sea, son tan buenas esas películas que solamente es de verlas una sola vez, porque ya si las vuelves a ver, ya no tiene ya no surte ese miedo, ¿no? Ya no tiene el mismo efecto. Ya conoces el final, pero ¿qué tal las películas setenteras de aquí, como El Libro de Piedra, El Viento Tiene Miedo, Más Negro que la Noche? ¿Qué tal esas películas? Viento Negro, que no sé por qué me daba miedo, pero me daba miedo. ¿Cómo? La de Viento Negro me daba miedo, no sé por qué. No es Viento Es de Negro. unos ferrocarrileros que se les atraviesa como una tormenta de arena, pero, o sea, toda la película se ven pues, como en tinieblas, entonces me daba miedo. Perdón, soy débil.
No, pero esa no era. Yo hablaba de la de Hasta el viento tiene miedo. Que esa película es muy buena y el libro de piedra también. No sé si la vieron. La del libro de piedra es la de Hugo, ¿no? La de la estatua esta del niño. Sí, es buena. La de Hugo. Esa es una película excelente también, o sea, no te maneja, no necesitas ni los monstruos de las películas de Hollywood ni esas jaladas. La verdad es que son excelentes para ponerte los pelos de punta, ¿eh? Las vuelves a ver una y otra vez. Claro. Son películas increíbles. Qué bueno. Aquí estás diciendo algo muy importante. Ese tipo de películas en donde no ves nada, que es este miedo psicológico, yo creo que es son de las mejores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de La Bruja de Blair. La Bruja de Blair, justa. Que nunca ves nada, absolutamente nada, pero ya te imaginaste a la bruja, ya sentiste los jalones, ya es más, sientes que te cruce por las patas y todo es psicológico, ¿no? La vimos juntos. O sea, y es buenísima. Ese tipo de películas sí me gusta mucho, porque realmente causa... Lo que no ves, creo que es lo que da más miedo. Yo creo que, por ejemplo, la película de Aro, cuando sale de la pantalla, porque nunca lo había visto, ni nadie lo había visto en otra película, ¿no? Que yo recuerde. No, y además te cuando transporta. Sale de la pantalla, sí, dices, ay, no manches. Además te transporta porque tú estás viendo una pantalla, ¿no? Sí, claro. Entonces te identificas. O esa de ¿cómo se llama esta película? Donde... la de Scream, a mí no me daba miedo, pero se me hacía como de suspenso, o sea, como que te mantenía siempre Sandy, como que te mantenía siempre en suspenso, y esas me gustan más que las de horror, o sea, que con ciertos imágenes te mantenga incómodo, se podría decir. Ok. A ver, Doc, ahora sí te veo muy, pero muy callado, Doc. Es que es lo que platicamos la vez pasada. Cine casi no sigo mucho. Pero bueno, del mejor actor del en Netflix, Hubie Halloween. No la conozco. No la he visto. No la he visto. Sí. Es el mejor del mundo y solo tú lo conoces. Mira, aquí César dice que como película La Dama de Negro. La película yo no he podido verla, pero no sé si ustedes fueron a ver la obra. La obra de teatro. Tengo ganas de ir a ver la obra. Sé que es buenísima. Yo fui a ver la obra y me quedé dormida. Necesito volver a verla porque la verdad es que... Ya ves cómo se puede dormir. Si la fuiste a ver con Ofelia Guilmain, pues ya no vas a... Si la fuiste a ver con Ofelia Guilmain, pues ya no la pudiste tirar. No, a mí me tocó verla con el que la hacía todavía de vampiro, siempre en todas las películas. Robles. Ajá. Buenísimo. Yo me quedé dormida, no sé quién actuaba porque la verdad es que nunca me enteré, pero necesito ir a verla otra vez porque me quedé pero perdida. Hasta hay leyendas en el teatro de cuando esa obra que espantan a los del camerino. Que se oyen unos ronquidos bien fuertes, a lo mejor son tuyos. A lo mejor me grabaron a mí ni cuenta. Pero nada más una vez, dice. Sí, nada más una vez, ya las leyendas ya existían. A ver, aquí ya tenemos a nuestra queridísima amiga Sandy Bracho, que por fin ya pudo, la terapeuta de aquí de la estación. Tú dinos, ¿qué película, qué libro, qué te ha causado miedo? O sea, que no te dejen ni dormir. Mira, ya llegó ahí el Pelambres. Ah, no, es el Doc. Pero no se ve verde. Dulce veía. Pues la que les decía, esa de que fue al cine del Exorcista. Y yo también soy más como, si hay sangre y esas cosas, no me asusta, pero no me gusta, ¿no? Pero más bien, por ejemplo, las películas que manejan esta parte de las emociones y que te tienen como al filo del asiento. A mí me gustó mucho la de Los Otros, por ejemplo, pero siento que es más como suspenso, ¿no? O no sé. La de Los Otros y la de... Ay, se me acaba de olvidar la del niñito que todo el mundo piensa que está sexto sentido. Esas dos son las que más me gustaron. Aquí tendríamos que hacer una pregunta. ¿Qué tienen ustedes por suspenso y qué tienen por terror? Suspenso es cuando, por ejemplo, cuelgas algo y se queda y está suspendido, ¿no? Eso es suspenso. No, suspenso. Es que sí hay diferencia, ¿no? Entre suspenso y terror.
suspenso para mí es cuando la película te mantiene como entretenido viendo ahí. Ajá, o sea, la historia y te pone incómodo. O sea, ya, por ejemplo, a mí la de Parásitos, que la acabo de ver hace poquito tiempo, se me hace como de suspenso porque te mantiene como siempre incómodo, justo cuando están, cuando se desarrolla todo, porque no sé si la hayan visto todo el mundo, cuando se empieza, cuando a la familia le empieza a salir ya el plan mal, todo eso me causa como mucha incomodidad y eso me gusta, es como, siento que es como suspenso, o sea, el esperar que los cachen o que no los cachen. Pero eso, bueno, que con el ruido del teléfono ya te asustaste. O sea, que no hay eso, algo como horrible, pero que como estás atento, pum, te asusta. O sea, horror es como de muertos, de fantasmas y todas esas cosas paranormales, para mí. Y suspenso es como de asesinatos, pero no grotescos, sino como que no sabes quién va a matar a quién o quién es el malo. Así, eso es para mí el suspenso. Es que ese tipo de películas de suspenso se supone que es cuando tienes esta sensación de miedo, de incertidumbre, de que manejan muchas emociones al mismo tiempo, ¿no? Como cuando te dicen vamos a hablar, ya valió. Anda, sí, eso es suspenso. Eso es suspenso, ¿no? Eso sí. Alfred Hitchcock era suspenso para mí, por ejemplo. Sí, de hecho sí. Claro. Sí, y era muy bueno también Alfred Hitchcock. Conjuro, dice Alejandra. Dice la película de Los Otros es buenísima porque es de suspenso. Y terror, por ejemplo, es Conjuro. La del Conjuro, exacto. O sea, La de la maldición a mí también me dio mucho miedo. ¿Cuál es la de la maldición? La de The Grudge, la de la casa esta japonesa donde... Sí. Sí. El terror japonés y coreano es muy bueno. Hay una película coreana donde hay uno como que cada vez se va haciendo más... Carlita. Carlita. Se va haciendo más encorvado y es porque creo que va cargando asesinatos y... Va cargando un fantasma arriba, sí. También es muy buena. Esa es muy buena. Pero ¿qué es? La fotografía, la foto. ¿No? Sí. No me acuerdo cómo se llama, vi una parte nada más. No, es la que les dije hace rato, la de Están Entre Nosotros. Que es un ¿sí fotógrafo que logra pescar las imágenes de esta chava. Sí, esa sí la vi. Pero él cada vez se va encorvando más, ¿o era mi Sí, porque la está cargando. Porque la cargaba, era su novia. Bueno, era la chava que estaba con ellos y se quedaba ahí porque iban cargando el peso de toda la gente que que la habían asesinado a ella. La del ojo también se me hace muy buena. ¿Cuál? La del ojo. Eso sí no la he visto. Y está muy interesante el planteamiento porque es una chava que nació ciega y le hacen un trasplante de retina y la retina que le dan es de una mujer que era medium. Entonces cuando la dan de alta y le quitan la venda, comienza a ver cosas que no deberían ser reales, ¿no? Y ahí el planteamiento es cómo define tu cerebro lo que es y lo que no es real. Porque como es un proceso mental en el que como vas creciendo tu cerebro te dice esto es lógico, esto no es lógico, esto existe, esto no existe. ¿Qué pasa cuando a una persona que ya es mayor tiene por primera vez la vista cómo define qué es y qué no es real y qué es lógico y qué no es lógico, ¿no? Entonces empieza a ver fantasmas y está bastante buena. O sea, se me hace bastante... Esa sería una buena definición para mí de terror. Había una muy parecida de Val Kilmer, ¿no? Hay una versión gringa, pero la buena es la Sí, pero era esa, ¿no? Sí. ¿Sí está en Netflix? No sé si está en Netflix, pero por lo menos en YouTube se puede ver el corto. Ok, no, ya estoy investigando eso, porque estaría bien al final del programa tener como que un top 10 de cuáles serían las mejores películas, por lo menos unas 3 o 4 para echar un maratón ahorita que pues no podemos salir y todo esto, ya después de hacer el Halloween con los niños y todo esto, pues aventarse unas 2 o 3 películas en la noche con tu esposa o solo, a ver si aguantan. Jotos, y entonces sí ya vemos, ¿no? ¿Tú no, yo con mi esposa sí. No, yo no soy joto. Ay, no. ¡Ándele! Pero esa de loco me gusta.
Dice Carla, yo creo que está definiendo las películas de suspenso, dice incertidumbre todo el tiempo. Yo creo que sí, tiene toda la razón, Carlita. Sí, a mí se me parece como cuando una mujer sale, sobre todo le toca a la mujer, ¿no? Como sale de la casa y dice, habría apagado el estufa, ¿no? Eso es incertidumbre. Mira, mariposa de mar. Cuando tomas el celular y se lo mandé al hombre correcto. Eso sí es terror más vigilante. Claro. Cuando te piden tu celular y dices, ay, chirones, ojalá y no vea ni el historial de internet ni las fotos. A ver, por ejemplo, aquí yo tengo una pregunta. Yo sé que en el mismo nombre no es terror, pero lo que es la onda gore, así como Masacre en Texas y todo este tipo de películas. Me había ido otra cosa distinta del gore. A 8 milímetros, ¿no? La película. ¿Ese tipo de películas puede causar miedo o les causa algo? Y esas películas, la verdad es que me ponen de malas, la verdad. Por eso las evito. Como la masacre de Texas, por ejemplo. ¡Salud! Oye, se agachó luego para la chica. Gracias. Sí. Sí, como esa de la masacre de Texas y todas esas, la verdad es que a mí no me gustan tampoco, así como decía Sandy, en las que hay sangre y ya de verdad, yo en lo personal termino asqueada de tanta, o sea, y no porque me dé asco, sino porque es como, o sea, te aturde de tanto, ¿no? Pero es que, bueno, sí podría causar miedo el cómo el ser humano es tan sádico para hacer tantas cosas, ¿no? Dice Eric, ¿qué opinan del efecto mariposa? ¿De la película o del efecto en sí? Pues es lo mismo, ¿no? La película sobre el efecto. Porque la película a mí me parece no Que muy es buena. Física cuántica. Está entretenida, pero no tiene nada que ver con la teoría del efecto mariposa. Está palomera, Sí, ¿no? tiene que ver desde el punto de vista cuántico. Nada que ver. Claro que Ponte a leer. Tengo un físico en casa y me explico. No lo puedo repetir porque no entendí muy bien. Es físico matemático, no es lo mismo. Está estudiando cuántica, de hecho. Pero bueno, no te puedo explicar porque no le entendí y pues no quiero. Pero me dijo que no era igual. Entonces yo le creo. Pero sí es buena la película. Se me hace palomera, aunque se me hace como muy original en el tema, pero no se me hace muy buena. Como que era una buena idea, no bien lograda, me parece. Se fueron a lo... No me acuerdo haberla visto. Era de Aston Kutcher, de que tenía el poder de regresar al tiempo y cambiar las cosas que podía. Entonces él iba cambiando cosas y cada cosa pequeña modificaba. Que salía peor. Ajá, pero a final de cuentas como que se me fue se fue a lo barato de Hollywood, ¿no? De como con el diablo, ¿cómo se llama? Al diablo con el diablo, que al final que se sacrifica y ya todo va bien. O sea, se me hace como que hubiera estado mejor si hubieran hecho otro final, pero bueno. No tiene nada que ver con terror, pero nos preguntaron. Nos preguntaron. Pero nos dejó en suspenso. Suspenso, pues no. A mí no me gustó mucho esa película, ¿eh? O sea, no. ¿Cuál? La de efecto mariposa. Yo la verdad es que no la vi. Como que no se me antojó mucho verla. O sea, lo único que sí le gustó fue a mí. Sí. Sí, la mayoría tenemos mejor gusto, la verdad. El buen gusto marca moda, dicen. Adam Sandler, lo mejor. Pregúntale, Ibar. Esas sí son de terror. Yo sí la vi, la del rito yo sí la vi, supongo que Napo y Gus no la vieron. ¿La de No, Juárez? a mí me quitó el gusto de López Dóriga, Dije, A ese parte sí le da terror esa parte. Sí, más bien el del terror fue él. ¿Quién más la vio? ¿Quién la vio? ¿Sí les gustó o no les gustó? A ver, danos el resumen, yo no la vi. Pues están viendo un exorcismo ahí más bien se refiere al padre. La verdad es que no la tengo como muy fresca, pero se refiere al padre que se dedica a hacer exorcismos. Y ahora sí que es como la tentación que recibe el padre cuando está haciendo como todos estos exorcismos, ¿no? Las visiones que empieza a tener, que supuestamente es un caso de la vida real, ¿no?
Ay, ¿cómo Pues te llamas? todos, ¿no? Dame, Fran. Todos los de exorcismo, según. Hasta el de Cañitas era de la vida real. ¿Leyeron ese libro? Yo leí el audiolibro, la Yo verdad. sí yo sí ¿Cómo lo leíste leí. los libros? Eso no se puede hacer. Sí, porque el audiolibro traía subtítulos. No se ve, ¿verdad? Perdón, está medio fuerte la... No, yo escuché el audiolibro, perdón. ¿Y los subtítulos? Los subtítulos los vi ya después que sacaron la película de Cañitas. De hecho, Ay, yo estamos vivo hablando a de- unas cuadras de Cañitas, ¿eh? Ah, sí vives lejos, vives como a unos A 1 kilómetro. A 1 Yo iba kilómetro. a dar clases, hace mucho yo iba a dar clases ahí a Popotla, a una cuadra también. Y sí, ya cuando me dijeron que estaba ahí a la vuelta a la casa, ya iba yo así como con miedo, ¿no? Yo al principio sí le creí, ya después de que sacó todas sus cosas, no, dije, no, este es medio fantoche. sí, al Pero ahí principio está el sí, efecto. Aunque si me regalan la casa no la acepto, la verdad. Pero mira, ahí está un fenómeno muy claro de lo que es el terror. Entre menos entiendas, menos sepas, menos te expliquen, es cuando da más, te da miedo. Algo que totalmente desconoces, ¿no? O sea, cómo empezó lo de Cañitas, el rumor de la casa, todo el mundo iba por morbo, como la casa de la tía Toña, que les digo que está aquí en Chapultepec, que está sola y todo el mundo entra y sí está buenos, muy cañón entrar a esa casa. Pero Muy ya buenos cuando pozoles empiezan, ahí. pero ya cuando, ese es del tío Toño, ese es de... Ah, Pero ya cuando empiezan La a casa sacar Toño. todo esto como el Trejo, pues se pierde el encanto, ¿no? Y se pierde, pues vamos a decir, ese misterio de las cosas, ¿no? Y nunca se Lo peleó que con pasa Adame, que es lo que me dio coraje. Al señor se perdió en sus cosas mentales y bueno, ahí, pero sí pudo haber sido una historia interesante, eso sí. Pues quién sabe, pero dicen que todo fue inventada. Dicen. Pero pues al menos la creatividad tuvo el señor como para hacer su libro y vender tantas copias y vivir toda la vida de eso, Y ¿no? hasta Porque película. Pues mira, yo creo que al principio sí, ahorita sí ya es la sombra de lo que era y se está aferrando a lo que puede, que es pelearse con a otro conductor y hacer pues, cosas que dan pena, ¿no? Pero bueno, pues como tú dices, como sea, él está sacando dinero y ventaja de una situación. yo también coincido con Carlita que está mejor la de El exorcismo de Emily Rose. Emily Les soy Rose. sincera, a mí el exorcismo de Emily Rose, yo nunca sentí el terror ni el miedo por ningún lado, ni la de Rito tampoco, ¿eh? Y había también uno de un juicio, ¿no? De algo. ¿Cuál? De un juicio así como de terror. El de Emily Rose, ¿Es de un juicio? sí, porque justamente culpaban al padre que la había matado. Pero Ah, en ok. realidad se supone que se murió porque estaba poseída. Posesa, se dice. Posesa. Posesa se murió. Oigan, ¿y El Resplandor podría entrar aquí? Es suspenso. Híjole, sí, Suspenso. Que la verdad no la he visto, pero he visto las reseñas y esa yo creo que es más de suspenso. ¿La naranja mecánica de suspenso será? no. Pero Que de la hecho, Resplandor, el esa fue la Resplandor, de, ¿cómo se llama? La del Doctor Sueño, ¿no? La segunda parte. ujú. Pero fíjate, El Resplandor la tienen catalogada como película de terror y está entre las 20 mejores películas de terror en la historia del cine. Hay una película Es un que clásico. O sea, gracias a esa se dio a conocer para mí Jack Nicholson. Jack Nicholson. Sí, claro. Está muy bien escrita, o sea, es una gran película. Y sí da terror. Pero es Stephen King, ¿no? ¿Es de esa? Pero Sí. pero sí da terror. Es lo que le iba a decir, por ejemplo, a Napo, porque dice, si quieren hablar que no sea de Stephen King. Stephen King tiene muy buenos libros. Está la del Cementerio de Mascotas, o sea, esa precisamente. El Domo, ¿no? ¿Es de Stephen King? No me acuerdo. Es Que que una mira, ciudad se aparece un domo y ahí están encerrados los pobladores. Hicieron hasta una serie en Netflix. a mí me quedó como Es que... una de los Simpsons, ¿no? No, Sí. precisamente de ahí salió la idea de los Simpsons. Me quedó ahí como que un mal sabor Stephen King. Me gustan las novelas, sí, las he leído y todo, de hecho. Pero había una señora que yo creo que por eso me causó este enojo y ya no volví a leer este tipo.
porque la señora según leía mucho y se la daba de muy intelectual y todo lo demás, y cuando le preguntamos pues qué leía, pues nada más leía este tipo de novelas y este autor nada más, ¿no? Digo, es muy respetable y todo, pero dije, pues no es así como para que digas que yo soy intelectual y leo mucho, ¿no? No sé, ese tipo de novelas se me hacen así que después de que te aventaste, voy a decir a lo mejor una burrada, ¿no? La Odisea, ya de recreo te avientas a Stephen King, ¿no? A mí sí me daba miedo para Patas Verdes. Sí, eso sí, Patas Verdes me daba miedo. Pero no. O sea, oye, sí. Under the Dome. Perdón, Stephen es un ícono de este género de terror, ¿no? También porque es muy prolífico, ¿no? Uh-huh. O sea, sí sacó muchas películas. Pero, por ejemplo, es que yo creo que el terror hay que analizarlo y sobre todo hay que involucrarte y vivirlo. Si ustedes analizan, por ejemplo, la parte de cuando está Mary Shelley se le ocurre crear a Frankenstein, al otro era Bram Stoker, el otro de esa generación, ¿no? Y, por ejemplo, esta Mary Shelley pierde a su hermana muy joven, y en una época en la que pues, la gente se moría a los 25 años, 30 años, y cómo es la llegada de la electricidad y cómo se le ocurre, por ejemplo, el tema de Frankenstein, donde ya estaban dándole impulsos eléctricos a los cadáveres para ver qué funcionaba con qué, ¿no? ¿Cómo se le ocurre eso? Y, por ejemplo, a Bram Stoker para poder crear a Drácula, si ustedes ya también leyeron el libro de Drácula, que está muy bien escrito, pero también, o sea, al analizar sobre todo la primera parte, ¿no? Donde dice que va llegando a Cárpatos y aparece ahí el letrero de Die Toten richtig schnell, ¿no? Aquí los muertos viajan veloces. O sea, ese tipo de asuntos es lo que realmente te transporta al terror. Por eso es que el terror jamás va a ser lo mismo leído que visto en una película, porque nadie te puede ganar a ti a crear tu propia historia de terror en tu cerebro, ¿no? Porque si tú dices, si te preguntan a ti, imagínate el lugar más terrorífico del mundo, tú puedes ser que a ti te Palacio Nacional, la 4T, y que para el director de cine sea otra, ¿no? Pero ahí lo que dices de la electricidad y todo es justamente el recurso del desconocimiento, ¿no? El usar algo nuevo que no se conoce para generar miedo, ¿no? Que fue el caso. Yo creo que no, porque ahí es como algo más filosófico. Desde ese entonces, o sea, estás hablando, por ejemplo, de principios de 1900, finales de 1800, y ahí hay otra corriente muy famosa que era, hablando ya de terror, que era lo del espiritismo de Madame Blavatsky y de muchas corrientes que ellos traían, se le decía el ilustracionismo y la gran sociedad teosófica universal, etcétera, en Inglaterra, y que ellos decían que el ser humano ya estaba jugando a ser Dios, ¿no? Y ese es principalmente el aspecto filosófico que maneja Mary Shelley, porque es como de, y si pudiéramos resucitar a alguien realmente, ¿qué pasaría? O sea, y no lo inventó ella. Hay otra historia de terror, precisamente, que se llama The Tribe. Precisamente The Tribe es que toma un tema también de terror que es de los hebreos, que es el golem, ¿no? Eso es una leyenda del golem. De ahí viene Frankenstein, ¿no? Y la pregunta es, si tú puedes darle el aliento de vida a un ser, realmente tendría la esencia de conciencia que tenemos los seres humanos, y sería divino o no sería divino, ¿no? Porque al final de cuentas, si te das, o sea, Frankenstein no es malo, o sea, realmente él no tiene la noción de la maldad, al contrario, ¿no? O sea, pues Frankenstein es el doctor, ¿no? De hecho. Sí, claro, es el doctor, pero el monstruo de Frankenstein realmente es una víctima de la sociedad. O sea, él lo que busca es ser aceptado, ¿no? O sea, decir, bueno, si el hombre me creó, ¿por qué me maltrata? ¿Por qué me quiere aniquilar, no? Entonces, cuando ves ese tipo de historias, pues se me hace como que más complejo el asunto, no es como de simplemente terror, ¿no? Y muchas así, muchas historias, por ejemplo, de las que ustedes gusten y manden. Por ejemplo... Ya sé. Hay que pagar ese internet. Qué bueno, porque ya estaba hablando mucho el invitado. Pero mira, por ejemplo, ese efecto que está diciendo,
es lo mismo que pasa con lo de los zombies. En la película de Romero, precisamente de la noche de los muertos vivientes, cuando empiezan a descubrir cómo acabar con ellos y la chava al final sale de la cabaña en donde estuvo protegiéndose de los muertos, sale y ve cómo los están matando, los tienen colgados y todo lo demás, acaba diciendo, le dicen, ya estás a salvo, no te preocupes. Y ella empieza a ver cómo los están matando, cómo los ahorcan, cómo los tienen en un corral y se están divirtiendo con ellos. Y termina diciendo, bueno, ¿quiénes son las bestias? ¿Quiénes son los monstruos? ¿Nosotros o ellos, no? Ellos que se comen los cerebros, pues sí, quién sabe. Bueno, no, pero es un plus, pero es más o menos a la idea que también está dando Paco. Hay un video de no me acuerdo, de Enchufe TV, que habla justamente de eso, ¿no? Que los zombies pasan la perspectiva de los zombies y como no pueden hablar bien, ellos lo que decían es ayúdame, querían interactuar con la gente y la gente pues espantaba y los mataba. Era muy buena ese video de Enchufe TV, que fue, yo creo que de los más conocidos de ellos. Y pues ya nos quedamos sin que lo último que dijiste, Paco, nos dejaste en suspenso porque sí, lo más importante y te quedaste ahí. Suspenso. Creo que muchas de las historias encierran aspectos filosóficos, culturales y anecdóticos. Y lo pueden ver incluso si ustedes leen y está muy curioso esto, ¿no? A los hermanos Grimm, ¿no? Los hermanos Grimm, que son historias que le cuentan a los niños para dormir. Para caerme tranquilo. Todas son historias de terror. Y se supone que estos cuates van recopilando esas historias de toda Europa precisamente para advertirle a los niños de los peligros que hay en Europa, ¿no? En los bosques. Que había, porque ahorita ya... Y supongo que todavía debe haber, ¿no? Y no, ahorita ya, con que te pongan en Facebook que te odian ya es violento. Pero ve, por ejemplo, el hecho del hombre lobo y su antecedente, por ejemplo, con la Caperucita Roja, ¿no? Yo pensé que es el lobo precisamente se refiere a un hombre lobo, a un licántropo, ¿no? Por eso es que ahí es cuando te entiendes tú, pues con razón lo confundió con su abuelita, ¿no? O sea, te digo, pero... Sí, porque es un lobo que camina en dos patas, o sea, no es un lobo... El terror como el sentido del humor me parece que va muy ligado a la inteligencia y a la capacidad de imaginarse. Cuando ya comienzas tú a debrayar en lo que estás leyendo, tu nivel de terror puede ser enorme, ¿no? Entonces es cuando dejas de dormir. Y lo mismo cuando tú te estás riendo, puede ser que te haga una broma muy tonta y digas, no me voy a reír, ¿no? Por ejemplo, el flautista de Hamelin, ¿no? La desaparición de los niños, o sea, el mensaje de nunca te metas con un magi, ¿no? Sí, son temas... Cumple tu palabra de honor, ¿no? Las historias, por ejemplo, ya cuando ves la historia de Camelot real, bueno, no la real, pues sigue siendo una leyenda, ¿no? De cómo Mordred puede abrir montañas y agandallarse con los niños, como hizo todo esto de Hamelin, etcétera. Digo, como lo que vamos a decir ahorita, Jos, la mitología, la literatura druida, la literatura irlandesa y inglesa, en esto es completamente hermosa y es fantástica y te da para debrayar muchísimo. Claro. Y nuestra cultura mexicana también. Ahí no hemos platicado, por ejemplo, de las leyendas esas de que decían las abuelitas de ponerse las lagañas de los perros, ¿no? Para ver a los muertos, o de ponerse las monedas de cobre en la boca para poder hablar con los muertos. Las leyendas mexicanas, lo de las brujas, por ejemplo, de que se quitaban. De hecho, hay estudios que, fíjate cómo es la ciencia, ya se está inventando un aparato donde tú puedes comunicarte con los muertos, y el avance es a la mitad. Ahorita tú les puedes preguntar lo que quieras, ya nada más falta que te contesten. Pero... sabía que era una jalada. Ya la veía venir. A ver, aquí tengo dos preguntas, porque por ejemplo, ahorita que Sandy nos explique cómo es el efecto de miedo, porque lo que dice Paco es bastante interesante, pero queremos ver el lado de nuestra querida terapeuta. Y
yo creo de todos los que estamos aquí, el que puede causar más miedo es el doc. O sea, ir a visitar a un dentista causa demasiado miedo y terror. ¿Cierto o no, doc? Ya no, antes sí, ¿no? Ahorita ya con toda la tecnología. No, Bueno, a la hora de pagar. en los precios. ¿Cuánto te va a cobrar? Y vas a ver si no te va a dar miedo, güey. A la hora de la endodoncia. Sí. ¿Todavía usan los ganchitos, Doc? ¿Sale más barato? No, ya va mejorando todo esto. Pero eso sí es cierto. Sandy habló del miedo, entonces yo también le pediría que hablara otra vez, que nos diera un resumen de lo que platicaron de esta parte del miedo, porque después de ella me gustaría intervenir en esta parte ahora de mi papel de papá y hablarte un poquito de ciertas anécdotas de miedo en donde no te lo esperas o en una película que no te lo puedes esperar y la niña no pudo dormir. Entonces, pero tiene mucho que ver con lo que Sandy platicó del miedo, de lo que es esta sensación. A ver, venga, mi Sandy. El doc sí sabe porque el doc sí me ve, gracias. Pero bueno, Por eso está pidiendo que hagas el resumen. Ay, para espérame. que todos- no, él sí estuvo ahí, estuvo conectado, yo lo vi. Efectivamente, el miedo es una emoción y de hecho es la emoción, una de las emociones más primitivas del ser humano. Gracias al miedo y al enojo, los primeros seres humanos pudieron sobrevivir. Sí, es Y un el medio de miedo lo hemos, supervivencia. exactamente, el miedo lo hemos visto como, o sea, culturalmente o socialmente lo vemos como malo, pero en realidad el miedo nos protege, el miedo nos hace sentir alerta y nos hace poner alerta, y sí tiene que ver con eso que decía Francisco. O sea, el miedo también viene de una situación que tengo enfrente que me causa peligro, pero también puede venir de algo que yo pienso, que imagino que puede pasar. Y ese miedo es el miedo como, digamos, de que tenemos que trabajar, porque ese miedo es el que nos paraliza. El miedo que es normal de una situación que estoy viviendo en este momento, por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado, que vas caminando en la calle, ya es noche y sientes alguien atrás de ti. A lo mejor esa persona detrás de ti, ni idea que te quiere hacer algo, pero como que empiezas a sentir algo, una alerta, y por eso haces algo para sobrevivir. Corres, te paras, le hablas a alguien, no sé. Pero ya lo que miedo, hablas es una patología, ya cuando algo te detiene o te paralizas, ya es como una fobia, ¿no? puede llegar a ser una fobia, pero también puede ser un poco más leve. Ya cuando es una fobia, cuando se hace algo patológico, ya es que de plano es como, no puedo salir de mi casa, pero hay una película que vi ahora en la pandemia, pero es muy mala para los nombres, pero es un chavo que algo le pasó y no quería salir de su departamento. Creo que es coreana o japonés, una cosa así. Se llama Pandemial. No, es sobrevivir. Exacto. Gracias, Napo. Y es de zombies, de hecho. No es de zombies. Entonces claro. No me olvidas. No es de zombies. Es un cuate que le pasó algo con una relación y entonces no quiere salir de su departamento. Y no pone ni un pie en el tapete del departamento. Pero justo eso ya es algo patológico, una fobia. Porque cuando salí de mi departamento, la última vez que salí me pasó algo horrible y entonces ya no salgo. Entonces, eso pasa con el miedo. O sea, cuando es el miedo normal, por ejemplo, y lo que dice el doc, ¿no? Cuando los niños tienen miedo, el miedo de los niños es un poco diferente cuando inicia. Porque los niños empiezan a tener miedo porque empiezan a ser más conscientes de su realidad. Y entonces a lo mejor ya vieron la caricatura donde igual es una caricatura que no es de terror, pero la mamá se fue y el niñito o la personaje se quedó solito y ahí pueden empezar como a hacer ¿y qué pasa si mi papá o mi mamá se va? Y ahí es cuando se empieza a desarrollar, digamos, el miedo en los niños. A los niños lo que les tienes que ayudar es a tener seguridad. Por ejemplo, los niños... cuerazos, unas nalgadas y ya. Sí, muy bien. Así está bien. Los niños lo que les tienes que dar es seguridad. Por ejemplo, hay muchos niños que ya a los 5 o 6 años, o si tienen una situación de una muerte cercana, preguntan, oye papá, ¿te vas a morir? Oye mamá, ¿te vas a morir? Y lo que tienes que decir en este momento al niño es, sabes que puede pasar, pero no le tienes que decir, sí, algún día me moriré, pues no somos eternos. Porque entonces ahí lo que estás haciendo es hacer al niño, fuerte, frustrar al niño
gratis, porque el niño tiene una evolución, sí tiene que saber que hay muerte, por ejemplo, y tiene que entenderlo, pero no a una edad temprana, a los 6, 4, 5, 6. Es que es un tema muy complejo, ¿no? Por ejemplo, en eso de la muerte, es como necesitas que esté más grande para explicarle, pues, los riesgos y todo eso, ¿no? Si te pregunto uno de 3 años, pues no, o sea, yo coincido contigo, pero... Bueno, si habláramos de Lovecraft, sería de contestarle al niño, mijo, yo me morí hace 3 días. Yo ya estoy muerto. Pero es que también depende mucho del concepto que tengamos de la muerte, ¿no? Yo por el lado espiritual les puedo decir que la muerte es un renacer, es una transición, y si tú se lo empiezas a explicar al niño desde temprana edad, desde esa perspectiva, pues yo creo que no tiene por qué tenerle miedo, sino lo concientiza un poco más. Lo que pasa es que más bien es el tema de no estar contigo, ¿no? O sea, no es que te mueras, o sea, la verdad es que cuando eres niño y también cuando eres adulto no te preocupa que la gente se muera, te preocupa que ya no esté contigo y es un poco egoísta, o sea, decir, ¿sabes qué? Se va a morir alguien, tú a lo que te preocupa es que ya no lo voy a ver, ya no va a estar conmigo. Pero eso justamente es lo que hay que empezar a ser conscientes también a los niños, porque ahí estás dejando que tu ego entre, porque entonces yo ya no te tengo, ¿no? O sea, sí, pero un niño te necesita, o sea, un niño te necesita y pues es como muy difícil decirle a un niño, pues sí, me voy a ir un día y a lo mejor es mañana. O sea, es como... Sí, claro, pero ahí no hay que manejarle a lo mejor directamente el yo me voy a ir un día, o sea, aprenda lo que es la muerte para que te vayas preparando para cuando ya no esté yo, o sea, sí me vas a llorar, sí me vas a sufrir, por supuesto, pero vas a estar consciente de que mi tiempo ya se terminó, ¿no? De hecho, hay terapias en las que utilizan también a los perritos o a las mascotitas que cuando se mueren, para enseñarles a los niños lo que es una pérdida, para hacerles entender también que eso le va a pasar en algún Los perros no se mueren, se pierden. Una manera en que tú puedes acercar a tus hijos a la muerte sin decirles algún día me voy a morir, justo es tener una mascota. No porque, o sea, porque al final cuando se pierde esa mascota, cuando se muere esa mascota, ahí lo puedes acercar a la muerte entendiendo que, bueno, y sí puedes hacer eso que dices tuyo. Y la persona ya trascendió, está, no sé, ¿no? Como lo quiera manejar cada quien según... Pero o sea, no agarres al perro y le digas, mira, está muerto, y que se lo pongas al niño, ¿no? O sea, no. O sea, pues más, no, pues Gustavo, no. me hace que algo feo así te hicieron a ti de chiquito, ¿eh? Nah, a mí ni perro me compraban. No hay que comprar, hay que adoptar. Nah, esas son ideologías que no sirven, la verdad. Pero a ver, bueno, aquí el Doc quería, entonces ya después de que hablaba Sandy, decir algo, ¿no? Es que justo es lo que platica Sandy, ¿no? Esa sensación que pueden llegar a tener los niños y que las vamos experimentando y vamos creciendo con eso, ¿sabes? Esa sensación a lo desconocido, al qué va a pasar, es lo que nos pasa cuando estamos viendo películas nosotros también. Por eso yo te decía, a mí me atrapa más el suspenso y me tiene más tenso, porque no sé qué es lo que viene. Te lo pongo así. La niña está acostumbrada a que puede ver caricaturas con monstruos, con vampiros, con calaveras, con lo que sea, y no le da miedo. Pero no sabes que tuvo como 2 semanas sin dormir cuando vio Toy Story 4. Los muñequitos estos que son como unos títeres, de verdad que no la dejaron dormir muchísimo tiempo por esa sensación en la que aparecieron en la película, como en un lugar sombrío, como en un lugar silencioso, que te ponían una música como de que ¿y ahora qué va a pasar? La niña no durmió 2 semanas y no puede ver Toy Story. O sea, ya no puede ver ni Toy Story 1, ni 2, ni 3, ni 4. Porque te ahorraste mucho en juguetes. Dejaron, pero completamente, pues con el temor, con el miedo de qué es lo que iba a venir y ya no lo puede ver. Y creo que con eso vamos creciendo también nosotros y es más ese miedo a lo desconocido, al qué va a pasar, al que no tengo el control de la situación, lo que nos causa ese terror. Sí, y esas situaciones son las que en realidad nosotros como papás tenemos que de alguna forma aprovechar para ir trabajando con ellos. Por ejemplo, ver como qué es lo que más te dio miedo de Toy Story, ¿no? Seguramente, como dices, no nada más eran los muñecos, era como todo el contexto. Bueno, en Toy Story 3, la basura que los van a quemar, que ahí van todos agarrados de la mano. O sea, sí Toy Story no está tan linda que digamos como
tan tierna como se puede pensar, porque en todas las películas tiene situaciones como de suspenso. Oye, pues que puede hacer que... De entrada, los muñecos que te hablan, a mí eso ya me llenaría de terror. Bueno, sí va. Cobran vida ya, con eso ya es más que suficiente, ¿no? O que me diga quién es su dealer, ¿no? Porque pues también está muy buena la mercancía. Es el chavito que trae la calavera aquí. El de la 1. Que después dicen, ven que hay esos videos de las historias de Disney, que ese chavito sale en la de Coco, o sea que se murió. Sí, porque sale con la misma playera y no sé qué, pero ya sale como calaca. Como calaca, sí, más bien como calaca. Ok. Caray, me quedé, o sea, ¿cuál chavito? El que explota los puentes con los niños. Ajá. Sale en Coco. Sale vestido, trae la misma camiseta. Se murió porque lo mataron los juguetes. Lo mataron se murió la 2, no es cierto, no sabe cómo. Lo mataron, la garra lo mató. Bueno, pero a ver, de todas formas, o sea, ¿qué pasaría si ustedes de repente llegaran y vieran que su hija está en un columpio? Y no tienen hija. Con su amigo imaginario, pero que la están columpiando. Bueno, ahí yo te puedo decir desde la perspectiva espiritual, le dices a la niña que no tenga miedo porque sí hay otros planos. Y que les diga groserías y se van. O sea, ella no tiene miedo obviamente porque es un amigo imaginario, pero tú. Pero es que no sabes, es que los amigos imaginarios no lo son tanto, déjame decirte, por eso te digo, desde el lado espiritual, le enseñas a esa niña que va a estar conviviendo a lo mejor toda su vida con ese tipo de seres. Sí, obviamente también hay que hacerle algún estudio a la niña, a lo mejor puede ser que tenga algo, ¿no? No, pero el chiste es que él dice que viendo que se está moviendo. O sea, sí, o sea, tú como no, a mí me dará mucho terror. Es que, bueno, no sé, Francisco, yo me dedico a trabajar con ángeles y soy medium, por eso te digo, yo te hablo desde esta perspectiva, de que hay que enseñarles también a los niños que existen otros mundos, otros planos, y los niños son los más abiertos a convivir con estos planos. Hay muchos niños que de pronto te hablan del abuelito muerto que no conocieron y que lo ven y te lo pueden describir, y los papás no se llegan a explicar cómo lo conocen si nunca han visto una foto y si nadie les ha hablado de ellos. Entonces, desde ahí empieza el verdadero miedo, desde que los papás te dicen, eso no existe, es tu imaginación, estás loco, no sé qué, desde ahí se les empieza a infundir este miedo a lo desconocido. Pero desde este lado, desde la perspectiva a la que yo me dedico, sí te puedo decir que hay que empezarles a abrir a los niños un poquito más la mente, y que a lo mejor no todo tiene explicación, pero tampoco todo tiene que ser producto de su imaginación. Yo veo eso. Si vemos una escena como la que tú dices, a mí que me encantan las películas de terror, que me dedico a hacer lo que hago y todo, yo si llego a ver una escena como la que tú acabas de describir, yo agarro al niño y me voy de esa casa, ¿no? No, yo dejo al niño. Yo lo dejo también, hay que ya lo están columpiando y me voy. Sí, es su amigo imaginario. Ni le pregunto. Es que, por ejemplo, eso que dice Paco pasa mucho, por ejemplo, con los perros, con las mascotas, ¿no? Que están dormidos y de repente voltean hacia un lado en donde no hay nada y le están ladrando y hasta se ponen así, se les eriza todo y... Los gatos cuando se le avientan a la nada. Sí. Ándale. Los gatos son del diablo, eso sí. Aparte los gatos son aburridos, tú ves que van a, como decía Polo, o sea, vas a ver que parece que va a hacer algo el gato y no. Che gato, ahí está igual. No hace nada. Sí. Pues mi hija tiene un gato y lo mete a la carriola y le pone cobijas. Ten cuidado porque los gatos de repente se hartan y sí son agresivos, ¿eh? Pues no. Bueno, sí, pero pues ya la rasguña y se va y ya. Bueno. No tiene que entender. Pero ve, por ejemplo, son de las cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el gato es un animal muy, muy relacionado por muchas culturas, como... Todas las culturas, como todas. que está en los dos portales, ¿no? Uy, es negro. Sacrifícalo mañana con leche de burro. Pobrecito, nadie lo quería. Y le sola. Por ejemplo, ahí tienen a Drácula, al Nahual, al licántropo, o sea, cómo todos esos seres se relacionan con animales, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del perro negro, para México, lo que le estaba diciendo, ¿no?
que se dice que te untas las chinguiñas o como se las lagañas en los ojos. Las lagañas de los ojos. Para que puedas ver a los espectros, ¿no? O sea, digo, independientemente de que sea o no una leyenda o un mito, de dónde viene, ¿no? O sea, se me hace bastante interesante. Y en el caso de los gatos, hay muchas de las cosas que son, que vienen en el libro de San Cipriano y en el libro también del Martillo. Ahí es el libro no se de conocen los dos, pero el Martillo es el libro que usan para el Santo Oficio para definir quién no es brujo, ¿no? Y San Cipriano es un libro que también es como como de la cultura general para los que les gusta el terror, porque San Cipriano era un santo, era un brujo que se convirtió al cristianismo y decidió escribir ese libro para que los cristianos supieran combatir a los propios brujos, ¿no? Y te dice cosas así como te describe perfectamente el ejército del cielo y el ejército del infierno, cuál es la facultad de cada uno de los ángeles, arcángeles, querubines, y también en la facultad que tienen los demonios, etcétera, 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 ¿no? Y precisamente algunos de los ritos que él describe ahí están en la película de Constantine. ¿Se acuerdan con Keanu Reeves? Que no lo hemos hablado. No y esa parte donde... Es un cómic, de hecho. Donde se pone la tinaja con agua salada y Ajá, sí. Es un rito que todavía persiste en Europa, ¿no? Y por ejemplo, digo, es que este tema da para mucho, ¿no? Lo de los espejos. O sea, si se dan cuenta, muchos adolescentes tienen temor a los espejos. Y aparte de la parte psicológica normal, que puede ser eso de no aceptar tu cuerpo y tu físico. No enfrentarte, ajá. O sea, de por qué demonios hay una psicosis colectiva, que se le podría decir así, de gente que cree que hay otro mundo y universo adentro del espejo, ¿no? Del espejo. Y cómo llega al grado, y deberíamos hacer una encuesta de eso, de cómo llega al grado de que muchos adolescentes, porque aparte es una etapa, o sea, creo que desde los 12 a los 16 años o algo así, que incluso hay mucha gente que tapa los espejos porque no puede estar desnudo enfrente del espejo, ¿no? O cosas así, ¿no? Yo tuve una paciente que tapaba los espejos para dormirse, pero no nada más el espejo de su cuarto, sino el espejo del baño, el espejo, o sea, los tapaba, así como los tapan a los santos en la iglesia, y ya se dormía, y ya cuando salía el sol, los destapaba porque decía que eran como, que su abuelita le había platicado que era como un portales, exactamente. Es que fíjense, por ejemplo... Eso, y en el Feng Shui también se maneja que hay que ¿sí? cubrir los espejos porque son portales de energía y la absorben, no sé qué. Bueno, por de hecho en los sepelios, incluso en la cultura, antes se hacía, a mí todavía me tocó cuando falleció mi abuelita, que en los rosarios se tenía que tapar el espejo, porque decían que podía llegar el alma de la persona y al no verse reflejada, se espantaba, ¿no? Y esa es una de las explicaciones. La otra es porque podían llegar otras personas que no son las que tú estás esperando en el sepelio. Y digo, ya que estamos hablando de terror, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo se relaciona eso cuando el espejo se rompe, ¿no? Por eso dicen que son 7 años de mala suerte, ¿no? Es que estás rompiendo bueno, se supone que te rompes a ti mismo, ¿no? Eso de los 7 años viene de una superstición de cuando los espejos venían de Europa y que se tardaban 7 años en volver a traer el siguiente cargamento. Por eso decían que lo cuidaras, porque si lo rompías se iban a tardar 7 años en traer otro y en reponerlo. De ahí, pero no era de mala suerte. De ahí el teléfono descompuesto empezó a generar que... No, y además eran carísimos los espejos en esas creo que viene de mucho antes. Viene de la mitología griega y precisamente viene del mito de Narciso. Hay que recordar que el panteón griego y el panteón romano, los dioses Júpiter y demás son muy canijos. Y precisamente como a Narciso, que es lo que también estaba otra vez comentando de Medusa, ¿no? Bueno, Narciso, de hecho, por verse en su reflejo, que el reflejo, precisamente ahí viene la palabra espejo, lo castigan viéndose todo el tiempo, ¿no? Al propio reflejo. Y
Y por ejemplo, en el caso de Medusa, ¿no? Que es lo que, no sé si lo han checado, ¿no? Pero realmente se mancharon con ella, o sea, todavía que la violan, todavía la castigan, ¿no? Con las serpientes para que nadie la vea y además la decapitan, ¿no? Así son los dioses. Y en el caso de los espejos, precisamente, que me parece que vienen de 1500 o algo, aunque los romanos tenían, pero no eran espejos, porque era más bien un reflejo de la plata, ¿no? Cuando llegó el catolicismo, que llegaron con sus rachas de muy puritanos y demás, precisamente lo quisieron hacer como castigar la vanidad, el romper el espejo, ¿no? Que de ahí viene también este mito que existe de pasar por abajo una escalera, no sé si lo hayan analizado, que es porque realmente rompes la Santísima Trinidad, que es el triángulo, ¿no? Y así como es muchísimas explicaciones de ese tipo de mitos y leyendas. Pero todo eso sale precisamente por todos estos simbolismos que estás marcando, ¿no? Que mucha gente también desconoce, ¿no? Yo había leído en algún lado que te decía que no pasaras debajo de una escalera porque era muy peligroso, porque regularmente había gente que está trabajando, que tiene herramienta y que tenía, y antes pues no había pues, como ese tema de seguridad. De esa creencia. No, pero decían que como no había herramientas así como, o cajas de herramientas y todo eso, pues las ponían donde podían y pues, a veces se caían. Entonces, pues de alguna forma, pues te ayudaba eso a que no seas imprudente y pasa por debajo de una escalera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que se pierde, como dijo ahorita Napoleón, como se pasa de padre a hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Llega el momento en que parece un teléfono descompuesto y se pierde realmente la razón, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo... Se convierte en superstición o en mito, ¿no? Sí, claro, o sea, por ejemplo, lo de las brujas, ¿no? Y ahí hay muchas leyendas, como por ejemplo, que ¿se acuerdan ustedes de la película que se acaba de volver a salir o está por salir, ¿no? Pero como por ejemplo que te dicen, ¿sabes qué? Que si ves la huella de una bruja, clava un clavo sobre su huella y le lastimas el pie, ¿no? El de poner círculos de agua y demás para que no puedan atravesar tu casa y demás, que son realmente, no sé, creencias que vienen de hace más de 500 años, pero que ahorita simplemente lo hacemos como, por ejemplo, el ojo de venado, ¿no? A ver, explíquenme. ¿Qué significa el ojo de venado? ¿No? Que nadie te va a proteger. Es la canción, ¿no? Pero ¿por qué se le dice ojo de venado? El venado. Se le dice ojo de venado porque pues, es una cosa así redonda, negra, que pues, parece un ojo de venado. Pero es de protección, según, ¿no? Sí, es de protección. Pero no tengo idea por qué. La verdad. Pues yo por no ejemplo, conozco de dónde venga eso, ¿eh? Que pasa eso de como... Por ejemplo, de las abuelitas, ¿no? Que ponle un ojo de venado al niñito o un listón rojo. Y como que no crees, pero dices, bueno, pues mejor, más vale. Y entonces como que pasa a veces ya generación de que no crees, pero lo haces. Como de, bueno, pues total. Pero ya ni siquiera sabes el significado. Es como cuando les pasan el huevito, ¿no? A los niños. Bueno, pero la verdad es que sí funcionan, ¿eh? O sea, eso del huevo, todo tiene su razón. Finalmente, lo poroso del cascarón del huevo absorbe también cualquier energía que haya por ahí, ¿no? O sea, pues así le quitaban los cólicos a los niños. O sea, sí tiene como su explicación lógica. De hecho, a un animalito que veas enfermo de algo, pásale también así, límpialo con un huevo y vas a ver cómo se va a empezar a sentir mejor el perrito. Yo con cólicos me daban brandy desde chiquito. Yo por eso creo que por eso soy alcohólico. A Cisneros hay que pasarle un tráiler con huevos. Con huevos de avestruz. Aparte. Así todo el tráiler. Pues okay, yo creo que adelante, Paco. Yo creo que habría que revisar si es un efecto placebo o que si incluso, digo, como lo acaba de decir Gustavo acerca de la física cuántica, que es muy cierto, ¿no? Que es el poder de la intención, el poder del observador, el fenómeno del observador, etcétera. Si realmente es eso, o si realmente sirva los símbolos o los ritos, como en este caso el huevo, ¿no? Curiosamente el huevo tiene una peculiaridad, que es la de la yema
se le puede considerar como una membrana que está entre los dos mundos, por eso es que el huevo es el que se usa, ¿no? Hay otras explicaciones y eso me gusta un poco analizarlo porque si ustedes se dan cuenta, la palabra bruja viene del latín, que significa bruxa. Bruxa es tempestad. Entonces lo que se pensaba en la Edad Media era que una bruja podía manipular el medio ambiente o las tempestades como se les diera la gana, ¿no? Y por ahí se habla de los mitos medievales también de Atila, ¿no? Y después se crea, se hace como que una desinencia de esa racha, cuando los brujos y los hechiceros no se veían como demoníacos, sino como algún tipo de gestor con los dioses. Doctores, inclusive. Sí, o sea, que curaban y hacían de todo, ¿no? Y después asesores. Terminó siendo una definición real antes de lo del Santo Oficio, que era como la de el precepto de para violar una ley hay que conocerla, ¿no? Digo, eso nos gusta a todos los abogados. Y precisamente la definición de brujo era aquel que conocía las leyes de Dios y podía superar unas a otras, ¿no? Porque las leyes más allá, ¿no? De lo que siempre se acostumbraba. Sí, como decía Hermes Trismegisto, una ley no se rompe, pero hay leyes superiores que se anteponen a las inferiores, ¿no? Y eso está bastante interesante porque, por ejemplo, estamos hablando de por qué demonios se hace un círculo de fuego. No sé si han preguntado en las limpias, ¿no? Que dicen que hacen un círculo de fuego. Un cuadrado es más difícil. ¿Por qué no un polígono? Es más difícil, supongo yo, ¿no? No, porque son 365 grados, ¿no? O sea, 360, de hecho. 360. Ah, sí, 360. Y obviamente 3 más 6, ¿cuánto es? Van a ser como 9, más o menos. Parece, ¿no? Y es el número sagrado, ¿no? O sea, pues vamos viendo cómo cada uno... Y si lo volteas es 6, ¿no? O sea, si lo volteas si los pones juntos, no. Bueno, No, pero de todas formas es el número mágico por excelencia. Y ¿no? si lo divides entre 8, el número que pensaron era 2. Pero ya hay más cosas. Por ejemplo, el círculo también es el símbolo de lo femenino y de los ciclos que se abren y al final se vuelven a cerrar. O sea, simbolismos hay muchos, ¿no? Y historias también hay muchas. Sin embargo, el círculo es uno de los elementos más difíciles de encontrar en la naturaleza. O sea, ¿qué pasó? O sea, un círculo, o sea, puedes encontrar un óvalo, pero un círculo es muy complicado. Pues el sol y la luna. No es que no son completamente círculos. Pero sí lo puedes ver cuando juntas el código Fibonacci y cuando haces las circunferencias, por ejemplo el girasol. Por eso, pero es muy difícil o sea, es como complicado, es como que es muy complicado de encontrar. Por eso es como algo, se considera algo divino porque es un punto, es una serie de puntos que están equidistantes a un punto medio. Punto. Ajá, exacto, por eso. Entonces es muy complicado encontrarlo en la naturaleza y cuando se logró hacer o alguien lo dijo, ya esto es una maravilla. De hecho, para San Agustín y para Santo Tomás y etcétera, el círculo por eso representaba a Dios. Uh-huh. O sea, y cosas curiosas. Pero bueno, estábamos hablando de que realmente hay muchos mitos y muchas cosas que olvidamos de dónde vienen, pero que sí tienen, si los investigamos, sí tienen una raíz que pudiera parecer un poco lógica, ¿no? Había una exposición de... Ay, perdón. No, adelante. Había una exposición de brujas en el Colegio de Medicina hace... Pues ya tiene un buen... Ha habido varias. Y esa a mí me gustó mucho porque nos dieron como la explicación y todo, y justo decían que las brujas en realidad eran mujeres que estaban como más allá de lo que se creía en ese momento y que eran estudiadas y que leían y que traficaban, por así decirlo, libros que la iglesia, bueno, que en ese tiempo, pues sí, la iglesia o la religión no podían o no aceptaban ver, y entonces eran personas que en realidad sabían de medicina, de plantas, y consumían esas plantas, y ahí explicaban como por qué se dice que una bruja vuela en la escoba, ¿no? Porque en realidad lo que hacían en sus reuniones era como disfrutar su sexualidad y masturbarse con las escobas. O sea, como que ahí te explicaban esa parte como racional, a lo mejor de no es esto monstruo, esta parte que te pintan, ¿no? Sino es algo más allá, que en ese momento, como iba en contra de la ideología,
pues por eso las quemaban y esas cosas. En contra del control de una creencia como era la religión, como es la religión. De hecho, una bruja significa también mujer sabia, justamente por lo que mencionaba Sandy, porque una bruja tiene todo el conocimiento, es como un chamán, tiene el conocimiento de las energías, pero justamente sabe cómo manejar los 4 elementos, cómo utilizarlos en beneficio propio y de los demás. Eso es en realidad una bruja. Bueno, pues si nos vamos, ¿qué significa o de dónde viene hereje? Ay, ahí también lo explicaron. Hereje viene de aereticus y significa libre de elegir. Ajá. De que puedes elegir lo que tú quieras sin necesidad que sea lo que te decían en ese momento, ¿no? Sí, y que de hecho la iglesia lo fue modificando para darle este contexto de que estás en contra de, ¿no? Pues es que la iglesia ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, si tú te das cuenta, San Patricio. San Patricio a mí se me hace muy interesante porque de hecho cuando el símbolo de los irlandeses y es el trébol de 3 hojas, ¿no? 4. No, o sea, el de 4 es el de la suerte. Ok, sí, del 3. Y precisamente se dice que San Patricio explicaba a la Santísima Trinidad por medio del trébol, ¿no? Porque decía, una hoja no es la otra no es la otra, pero todos es Dios, ¿no? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay cosas curiosas, por ejemplo, que se le atribuye a San Patricio que él fue el que desterró a todas las serpientes de Irlanda, y realmente no hay serpientes en Irlanda, ¿no? ¿Por qué las desterró? Porque las desterró. Pero digo, son cosas curiosas. Y realmente creo que más allá de los ingleses, que son amantes de lo fantasmagórico y de lo terrorífico, los irlandeses sí son muy supersticiosos. De Irlanda se supone que viene la religión, que le llaman religión Wicca, que son justamente las brujas modernas, las que preservan todas las tradiciones y leyendas y todo eso. Hoy en día, brujas hay muchas hoy, y las Wiccas son una de las principales creencias que se dedican a tener brujas de caldero, de escoba, digo, no vuela, obviamente. Y no hace lo que dijo esta Sandy. Y tampoco hace, bueno, eso no lo sé. ¿Cómo saben? Pero, porque ahora los palos de la escoba están muy delgaditos ya. Porque ahora son de pilas. Es que la escoba tiene también su razón, pero o sea, la escoba se tiene que hacer con determinadas pajitas, o sea, con un material determinado, pero también determinado árbol. De determinado árbol, pero se utiliza para barrer todas las malas energías. Inclusive antes de hacer rituales, se utiliza la escoba para limpiar. El espacio purificado y se pueda realizar ya el ritual que se va a hacer. Ok, yo creo que el contexto, salvo lo que ya se cree hoy en día, que ya se ha ido transgiversando y demás, ¿no? Yo creo que este tema da para más. El próximo jueves todavía, que de hecho necesitamos una junta, porque hay que ver qué onda. Pero pues ya es hora de despedirnos y pues me gustaría que fueran dando sus conclusiones rápidamente de todo lo que se habló, porque empezamos con libros, empezamos con las leyendas, empezamos con etimologías, hasta física cuántica salió por ahí. Entonces, esto es debate. Esto es debate. Entonces, rápido, antes de que termines el programa, dice el mensaje es Carla Moctezuma, no sé, pero cómo la clasifiquen, pero ella dice que la del Silencio de los Inocentes le pareció muy buena. Nos manda saludos Gaby Pats, Isabel GH, Pacha Gómez te manda a saludar, Jos. Con el Vivanco nos dice hola. Sí, pero bueno, pues es que no sabes si decirle la Chave. Ok, pues empezamos con las conclusiones y empezamos ahora sí que como fueron entrando, empezamos por la última que fue Sandy. Okay. Pues yo creo que el miedo, bueno, hablando del miedo como tal, es algo que en realidad es bueno, o sea, es una emoción que está en el ser humano por algo y tiene un objetivo, y sí creo que tenemos que romper un poco con eso, ver el miedo como malo. Y bueno, si tenemos miedos que yo les llamo condicionados, que son estos miedos que
condicionan para o que no te permiten seguir, bueno, pues esos hay que trabajarlos, porque esos sí no son buenos tener. Perfecto, mi querida Jos. Pues no tengan miedo, la verdad es que yo creo que el miedo reside un poquito más en la mente, es justo lo que no conocemos, el miedo a qué va a pasar en alguna situación o algo. Yo creo que es un poco lo que dice Sandy también, o sea, finalmente tenemos miedo porque sentimos que no podemos tener algo bajo nuestro control y eso es principalmente lo que nos genera esa incertidumbre, y yo la verdad es que les aconsejo que se quiten esa palabra de su vocabulario o que utilicen ese miedo para romperlo, para aceptarlo y hacer todo aquello que no se atreven y van a encontrar cosas mejores. Buenas noches. El terror de los terrores, porque yo insisto, el que da más miedo son los dentistas, el doc. Pues yo creo igual, ¿no? Esta parte de esos miedos es ese temor a lo desconocido, hay que enfrentarlo, hay que buscar la forma de superarlo. Digo, para terror, una suegra y saber que va a ir a tu casa, entonces hay que saber cómo enfrentar esa situación. Dicen que es peor tener dos. No lo dudo. No, pero esta parte de enfrentar esos miedos, ¿no? El saber qué es lo que está pasando. Yo creo que a veces esos monstruos que nos quieren reflejar en las películas, pues muchas veces es el reflejo de las mismas personas, ¿no? De esa malformación que muchos seres humanos tienen, no física, sino en cuanto a nivel emocional, en cuanto a nivel de valores. Y hay que tenerle temor a toda esa parte nada más de cómo vamos a educar, cómo vamos a hacer que nuestros hijos enfrenten ciertas situaciones, volverlos personas de bien y apoyarlos en esta parte de los temores que pudieran tener, ¿no? El miedo, como bien lo dijeron, siempre va a estar presente, es un acto de defensa, es una señal de alerta y es muy válida. Entonces, simplemente esa asesoría, ese apoyo a cualquier persona, ¿no? Y no se pierdan todos los martes, es Super Padre Vivir, 9:30 de la noche, a través de RKA Radio, porque estamos haciendo ruido. Te toca otra vez anunciar todos los programas. por hablador. Sandy, que hoy entró. Vas, Sandy, a ver. No me lo sé. Platicando bueno, lunes, con urbanidades. Lunes, no, espérense, urbanidades. ¿Y eso cuál es? ¿Eso cuál es? Lunes. Un programa que nadie ve, pero me divierte hacerlo. ¿A las 9? ¿A las 10? ¿A las 15? A la hora que tú quieras, Andy. Ahorita ponemos la cortinilla mejor, no se quiebren la cabeza. A ver, vamos con nuestro querido amigo Paco. Yo, a ver, sí a todo lo que ustedes dijeron, pero... Primero, ¿cómo te la pasaste? Primero. Me la pasé exageradamente bien, muchas gracias por permitirme divertirme con ustedes. Ojalá no sea la última. Yo creo que no, cuando ustedes me digan, para hablar de terror, porque no es lo mismo terror que miedo y todo lo demás. Para hablar de terror, yo creo que ahora sí que tenemos que perderle el miedo al terror, empezar a ahondar más nuestro psiquis, nuestro inconsciente y nuestro subconsciente, porque puede ser que descubramos umbrales y puertas que nos pueden enriquecer en muchos aspectos. Y hablando solamente del terror, y eso me refiero a la literatura de terror, creo que es un gran viaje, que todos tendríamos que hacerlo, en el que podríamos descubrir mundos padrísimos, y que a final de cuentas se nos va a quitar el miedo, valga la redundancia, y vamos a ver mucho más enriquecidos y mucho más fuertes con el tiempo, porque vamos a tener nuestro cerebro mucho más abierto para nuevos universos. Y eso es lo que pasa cuando lees a Lovecraft, es lo que pasa cuando lees a muchos autores muy buenos que terminan preguntándote, terminan haciendo que te preguntes qué es real y qué no es real. Y yo creo yo con eso me quedaría, porque es muy padre. El terror es padrísimo, a mí me encanta el terror. Es como la ciencia ficción. Y después de todo, Tesla decía que es mucho más poder el tener imaginación que el tener conocimiento. Y eso es lo que nos permite hacer cuando lees tu ciencia ficción y cuando lees precisamente
terror. Y como ya viene el 2 de noviembre, el Día de Muertos, pues les recomiendo que como ese día es realmente muy importante para los mexicanos, se hagan un regalo y se pongan a leer a Lovecraft porque les va a encantar. Muy bien. Mi querido Gus, vas. Bueno, pues yo solamente decirles que, bueno, primero agradezco a Paco, que es amigo mío, es mi hermano, y también a mi madre, a Chave, a esta Isabel, a Chabelita, que nos está escuchando. Y bueno, pues yo coincido con todos ustedes, el miedo hay que superarlo, no hay que temerle al miedo, o sea, el valiente no es el que carece de valor, sino el que sabe enfrentarlo. Y si, por ejemplo, las cosas que nos dan miedo son porque son cosas malas, si hay algo malo es porque hay algo bueno, siempre, ¿no? La dualidad. Y bueno, pues superar los miedos y bueno, pues yo sí creo en encomendarse a algo, a lo que sea, a nuestros seres que ya se fueron, a un Dios, a lo que sea, pero siempre tener la fe puesta en lo que ustedes quieran. Hasta en la 4T si quieren. Ok, pues bueno, yo agradezco a todos ustedes por su participación, obviamente al buen Paco, esperemos que te vamos a llamar para otras cosas, Paco, porque se ve que sí te gusta todo esto, y no nada más este tema, sino el participar en estas mesas, y darle las gracias a Jos, al Doc, me dio gusto ver a Sandy con nosotros, creo que ya tenía rato que no podía Sandy. Y pues rápidamente, entonces es lunes Urbanidades a las 12 de la tarde. Después tenemos a Oscar Cisneros con Platicando con Cisneros o Mujer Casos de la Vida Real, 8:30 de la noche. Después tenemos los martes a las 8, Mente Perfecta con Sandy Bracho, y a las 9:30 es Super Padre Vivir con el Doc. A las 11:11 tenemos a Jos Garzón con Me lo dijo un angelito, y a las 8 tenemos Cotorriendo con nuestro querido estandopero Julio Sandoval. Los jueves a las 10, porque Gustavo y yo pensábamos que era a las 9, a las 10 tenemos Debater. Nosotros ya estábamos haciendo el programa. Y pero ¿sabes quién nos sacó de onda? Oscar. Sí, Oscar. Porque dijo, a ver si llegó antes de las 10. Yo pensé que se cerraba, ¿no? A las 10. Pero bueno. Y los viernes, que todavía está en stand-by porque el querido profesor Osvaldo está haciendo algunas cosas, pero ya va a regresar el Pelambres de Noche. Los sábados a las 2 de la tarde, Crónicas de un bibliotecario tartamudo con Juancito Becerra. Y los domingos, el programa que no tiene rating, no tiene nada, no tiene forma, no tiene absolutamente nada de nada. RKA al aire con Gustavo y su servilleta. Pues con esto, señoras y señores, nos despedimos. Espero que se la pasen bien, ya como lo habíamos dicho en programas anteriores. Pásensela en casa, no salgan, lean un buen libro, vean una película de terror, hagan sus ofrendas, estén más con la familia y van a ver que se la van a pasar bastante, bastante bien. Un abrazo a todos y noches buenas para todos ustedes. Gracias. La cadena. Ese es de los. Bye. Ah, no. Bye.